Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal todos? ¿Cómo estáis? Acá hablando de formaciones. Buenas tardes. Buenas noches para mí. ¿Cómo me haces esto, Leo? Aquí es muy tarde. Ay, perdón, pero fíjate Pero que, mira, tenemos gente, hoy no se ha conectado, pero tenemos gente que viene de San Diego, es decir, de California, y gente que se conecta desde Alemania. Entonces, hay un amplio rango de horarios. Y si ponemos sí, más temprano, bueno, capaz que podría ser más temprano, pero bueno. Aquí estamos, Ana Clara. bueno, que estamos muy bien. Me alegro mucho de estar aquí con todos vosotros. ¿Qué me he Muchas perdido? gracias. ¿Qué estáis hablando? Bueno, antes que quiero presentarte, Ana Clara, aunque sea brevemente. Ana Clara es terapeuta IFS, es psicoterapeuta, pero terapeuta certificada, ¿no? Nosotros con Norma estamos formados, pero no sé, consideramos con especial valor que alguien como tú, que no solo ha hecho la formación, sino que ha hecho toda la formación y que además ha certificado, porque, bueno, acá estamos todos sedientos de IFS, queremos saber todos los detalles y estábamos hablando de formaciones, de cursos, de la posibilidad de tener cursos en español, y bueno, así que sé que tú estás trayendo algunos seminarios, pero bueno, Sí, supongo que nos vas a ¿se hablar un me ve poco bien de la eso cámara? también, ¿no? Ajá, sí, ahora os cuento un poco de eso. Déjame que voy a limpiar la cámara que creo que no se ve bien, ¿no? Espera un segundo. Puede ser que se vea un poquito borroso. A mí una de las cosas que me gusta de este espacio es que nos vayamos conociendo, ¿no? De hacer un poco de esto de comunidad, no solo, este, no solo conocer de IFS, sino también conocer las personas que están atrás del IFS, ¿no? Que de repente si alguien necesita tener una consulta o preguntar algo, entonces, bueno, es más fácil porque ahora te van a conocer un poco más a ti, ya conocen a Norma, bueno, conocen a Roselín, conocen a María Sirven, también han venido de Estados Unidos, ha venido Rosita Bramble, ha venido también, uy, ahora se me fue el nombre. Bueno, así que estamos encantados de tenerte y que puedan conocer una persona más, porque las otras caras ya estábamos medias repetidas, Ana Clara. Ya, bueno, me alegro mucho. Bueno, pues nada, me presento un poquito, solamente un poco más, nada más deciros que soy terapeuta certificada IFS. Antes que IFS también me certifiqué en MDR y antes que eso en terapia cognitivo-conductual y soy psicóloga clínica especialista. Y bueno, lo que pasa que un día leyendo el libro este que seguro conocéis del cuerpo lleva la cuenta de Van der Kolk, hablaban de esta terapia IFS, entonces empecé a investigar, empecé a meterme en internet y la verdad que me apasionó, ¿no? Para mí es una terapia que desde mi punto de vista es la más compasiva. El MDR me gusta, creo que si me tengo que quedar con una, me quedo con IFS, ¿no? Porque por cómo se acerca al paciente, por lo compasiva que es, por la figura del self, ¿no? Que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy aquí para deciros cómo trabajo un poco, cómo trabajo yo con mis pacientes y también me gustaría saber eh, que si tenéis algún nivel o algún curso hecho para saber un poco cuál es el nivel del grupo, porque tampoco he venido a tantos de estos encuentros, ¿no? Como son tan tarde. Así que si me podéis decir brevemente o presentaros brevemente, nada, 10 segundos que me digáis un poquito.
Si Hola, queréis, Ana Clara. si queréis os nombro, porque veo aquí. Sí, Ok, hola. Carlos. Bueno, ya dejé mi micrófono. Hola, Ana Clara. Bueno, sí, yo sigo con preguntas, esperando algún momento hacer un curso protocolar completo. Estoy picando aquí y acá, ¿no? Mm, Gracias a que he leído el libro de Robert Schwartz, ¿no? O sea, me, me, me inspiró mucho porque trabajo con terapia familiar intergeneracional y bueno, y EMDR, entonces por ahí salen las cosas, se van juntando, constelaciones familiares, todas esas cosas, y la verdad es que estoy de acuerdo contigo, hasta ahora parece que me quedaría con mm, IFS por diferentes motivos, ¿no? Es más suave, es más, o sea, menos cachetadas psicológicas, ¿no? Entonces, y digamos que es más profundo porque también soy budista, y entonces cuando ves la figura del self, esa es la meta del budismo. La primera meta del budismo es llegar a ser el self, luego viene la segunda meta, que es primero es la realización y luego es la iluminación, ¿no? Ya ese es otro cantar un poquito más trabajo, más lejano. En el primero tú eliminas las emociones perturbadoras, lo que sufre, lo que te hace sufrir, ¿no? Y el self está perfecto ahí, ¿no? Y en el segundo paso, para la iluminación, ya el ego en sí lo desapareces totalmente, o sea, en el sentido de que te haces uno con todo lo que existe mm. y vas más y más a través de la compasión generando un uno con todo el mundo, ¿no? Y eliminando conceptos, o sea, toda la parte conceptual y todo lo que es la cultura y el lenguaje. ¡A su madre! Es una meta Sí, tiene bien, algo que ver bien con el budismo, interesante. ¿verdad? Claro, entonces, por eso me entusiasmó IFS y estoy desesperado, ¿no? Fastidiando a Leo así para ver un curso acá en el Perú, pero eso ya será para el próximo año, veremos si, porque lo ideal es que sea presencial, ¿no? O sea, pero si no se puede, ahí vemos. Bueno, ese es mi motivo por lo cual estoy picoteando acá con el IFS Muchas hasta ese curso. gracias, gracias, Carlos. Rosa Elena. Mucho gusto, Ana Clara. Yo soy terapeuta familiar sistémica con Gestalt y hipnosis, constelaciones, y conocí IFS hace un año recién. Solo he tomado un curso introductorio con Richa por Zoom, que tuve la oportunidad de que llegó aquí en México, y he leído esos sí los libros, hasta el último. Genial. Hasta el último. Y me interesa muchísimo. He practicado sesiones con IFS cuidadosamente, pero lo he hecho y he tenido excelentes resultados, ¿no? Un caso concreto de ansiedad impresionante. Entonces, quiero seguir profundizando, quiero seguir formándome. Y bueno, estoy aquí en el espacio con Leo, con Norma. Siempre lo estoy siguiendo y siempre estoy siguiendo la ruta por la que se están buscando más cosas en este sentido. Y gracias. Qué bueno. Gracias, gracias, Rosa. Marta Soto. Hola, mucho gusto. Yo no soy psicoterapeuta y no soy más que un estudiante de yoga y soy apasionada de IFS y me gustan muchísimo todas estas reuniones porque me han ayudado muchísimo a mí, a mi persona, en mi trabajo y en todo de lo poco que estoy aprendiendo, y me puedo considerar una apasionada de IFS. Qué bueno, bienvenida, Marta. Norma. Hola Ana, yo soy Norma Contreras de México y bueno, soy psicóloga clínica.
Estoy formada en MDR, soy entrenadora de Brainspotting en México y estoy formada en nivel 1 de IFS. No, Gracias. gracias. Marta Díaz. Bueno, yo me identifico mucho con lo que dijo Rosa Elena, totalmente, y también muy apasionada de IFS, con algunas masterclass y pues trabajando mucho con Leo, ¿no? En esta comunidad. Y bueno, pues aquí estoy. Gracias, Gracias. Ana. Gracias. Erika. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, bueno, yo también, muchas gracias. Aquí muy feliz de estar. Yo soy psicóloga clínica también. Y bueno, soy terapeuta entrenada en MDR, en Brainspotting. Y bueno, pues ahorita con muchas ganas de aprender de IFS. He ido aprendiendo poco a poco. No tengo ninguno de los cursos así formales de nivel 1, nivel 2. No, todavía no. En cuanto llegue, pues ya podremos tomarlo. Gracias. Muy bien, gracias, Erika. Inés. No sé si estás. Y Maricruz. ¿No? No hay nadie más por ahí, ¿no, Leo? Buenas tardes, sí, Yo sí estoy. ¿cómo estás? Eh, bueno, soy consultor psicológico, soy coach, y la verdad que me encanta la mirada de la ICS porque que también esto que traía el compañero de que es completamente compasiva, amorosa, no invasiva, y eso me da mucha alegría. Entonces, cuando, bueno, Leo empezó con esto, que me invitó, me gustó, y aquí estoy siempre que tengo mi tiempo, vengo porque me encanta ir aprendiendo y voy como desarticulando ahí qué es cada cosa, cómo trabajar, cómo animarme, desde dónde. Tampoco tengo ninguna masterclass, digo esto por ahí, ni ninguna formación profesional, pero me encantaría. Gracias, Inés. Y Maricruz. Hola, yo soy Maricruz Juárez. Realmente no, tampoco soy terapeuta, yo soy docente, tengo una maestría en ciencias de la educación familiar, pero es a nivel pedagógico. Sí tomé una formación en constelaciones familiares en un instituto chileno, pero solamente es autoayuda. Cuando yo empecé a asistir a estas reuniones me encantó porque realmente sí ha sido como que unos ejercicios muy enriquecedores para mí. Entonces, pues agradezco estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo que yo vengo a ofreceros es un poco cómo empezar a trabajar con los pacientes. Entonces, es igual si no tenéis pacientes porque también sirve para uno mismo, con lo cual no hay ningún problema. Antes de nada, bueno, voy a compartir la pantalla y os voy a mostrar los cursos que estoy trayendo a España, ¿no? Estoy tratando también de traducir al español algunos de los ponentes internacionales más importantes en el tema, ¿no? Para que no sea solo que tengamos los niveles, que en España sí que están, sino que podamos atender pues, temas específicos a través de estas masterclass de 4 horas o de 8 horas, ¿vale? Entonces, llevo haciéndolo desde el año pasado con muy buena respuesta de la gente y os voy a decir las que tengo en los próximos meses. Bueno, de momento solo tengo 2. Dejadme que voy a compartir la pantalla, a ver. Me tienes que dar la posibilidad de compartir la pantalla, Leo. Ah, perdón, ya te lo doy. Supongo que si me haces coanfitrión ya podré. ¿Cómo dijiste? Si me haces coanfitrión, supongo que ya podré compartir. Exacto, eso mismo estoy haciendo. Listo. Ok. Vale, pues a ver. No sé por qué no me deja. A ver. Bueno, el desktop sí. Ahí viene. Sí, un segundito que me quito de aquí. Bueno, un segundo porque me desapareció.
Ahora sí lo veis, ¿no? Sí, sí, se ve. Bueno, vale, esta es el viernes que viene Susan McConnell. Ella es una terapeuta del Instituto IFS, entrenada, es senior y ella se dedica mucho a temas relacionados con el cuerpo, ¿no? Es autora también de un libro que se llama Somatic, Internal Family Systems, y es como la culminación de su experiencia y enseñanza de todas las modalidades de trabajo corporal, de movimiento espiritual, y nos va a entrenar un poco en una experiencia más vívida para que sea más transformativa dentro del IFS, para que podamos experimentar conciencia somática, respiración, movimiento, resonancia, tacto. Y bueno, ella viene el viernes que viene. Si hay alguno interesado, voy a hacer un descuento para todos los asistentes a este curso, ¿vale? A este encuentro de hoy día. El siguiente que os quiero mostrar es este, que es una masterclass de Paul Nistat, que también es un psicoterapeuta del Instituto IFS, senior. Ha sido director de temas de prevención de niños, de adolescencia, de familias, ha enseñado terapia de familia y de pareja. Y él nos va a ofrecer un curso de 2 días, de 4 horas cada día, para trabajar en acceso directo. Acceso directo, que no sé si lo sabéis, es una habilidad esencial de IFS para cuando casos se bloquean, para cuando hay problemas en cuanto a disociación. Bueno, nos va a estar ayudando a entender y a mostrarnos la diferencia entre acceso directo implícito y explícito, cómo trascender de cuando estás en un acceso directo, pasar luego a self, acceso directo para partes disociadas, para partes polarizadas, para partes mezcladas, para bomberos, explicaciones y demostraciones, ¿no? Y esto será en noviembre. Y luego también deciros que yo hago cursos introductorios. Voy a repetir uno en octubre, que es una introducción al modelo IFS, donde aprendemos conceptos básicos, el protocolo básico, hacer el mapa de partes, que eso os lo voy a mostrar hoy, y hacer una demostración en vivo del trabajo, detectar partes del terapeuta, etcétera, ¿no? Y después tengo previsto hacer como una segunda parte al introductorio donde hablemos de acceso directo, como os he dicho, ¿no? Que también lo va a hacer este señor, polarizaciones para cuando las partes se polarizan, que no es... La mayoría de las partes dentro del sistema están polarizadas y simplemente trabajan de forma diferente para proteger al mismo exiliado o a distintos exiliados. Pero se llaman polarizadas cuando, además de hacer trabajos opuestos, establecen una lucha extrema, una lucha activa entre ambas partes, ¿no? Ante el temor de que se vuelva la otra extrema. Y también trabajaré con las cargas de legado. Muchas veces descargamos a los pacientes de sus cargas, de las cargas que llevan los exiliados, y nos damos cuenta de que no es suficiente, pues porque llevan otras cargas, otras emociones, sensaciones, creencias que vienen de sistemas familiares, culturales, sociales, y que llevan cargando también, y que tienes que hacer un trabajo previo de sanar esto antes de poder descargar las experiencias propias. Bueno, pues os voy a contar lo que yo quería hacer hoy un poco, que es simplemente mostraros cómo me gusta a mí introducir al paciente al IFS. Os decía que para mí es el tipo de terapia más compasiva. A la vez también me parece una terapia que es muy fácil de entender, que no usa grandes palabras ni cosas muy eruditas, ¿no? Para los pacientes. Yo siento que ellos lo entienden muy bien y por tanto me parece que les ayuda a comprender con mucha más facilidad su sistema interno y lo que pasa. Por tanto,
todo esto va a ayudar en la prevención de recaídas de sus problemas, ¿no? Porque van a poder entender qué está pasando. Para mí es uno de los ejes fundamentales del trabajo con IFS, que ellos entiendan su mundo interno, que ellos entiendan las luchas y los conflictos que se generan, las distintas voces, ¿no? Y cómo calmarlas, cómo darles calma, ¿no? Porque al final, cuando entiendes eso, puedes aplicarlo a cualquier situación, a cualquier emoción, a cualquier momento de la vida, ¿no? Bueno, entonces, yo no sé si habéis visto este vídeo, a mí me parece muy explicativo, a veces se lo pongo a los pacientes también, se lo mando. Si lo habéis visto, me lo salto, si no lo habéis visto, os lo pongo. Alguien que me conteste. Yo sí lo he visto. Norma. Yo no. Yo no. ¿Queréis verlo? ¿Lo muestro? Os doy el resumen. Sí. Por favor, sí. ¿Sí? ¿Lo muestro? Ok. Por favor, sí. De todas maneras, os voy a decir un poco lo que voy a hacer. Vamos a ver este vídeo y luego vamos a hacer como el mapa de partes, cómo explicarle al paciente un poco el IFS y que detecte las partes de su sistema, y luego cómo se trabaja con lo que trae en el día, ¿no? Cómo se empieza a hacer el mapa luego individual cada día, ¿no? De lo que vamos a trabajar. Y después de eso, pues haría un ejercicio en que vosotros detectéis vuestras partes y una pequeña meditación al final. Y las dudas o los comentarios que queráis, ¿vale? Bueno, me pongo ya con este vídeo para no perder el tiempo. Finding Your Parts, a guide to your inner system. If you close your eyes and focus inward, there are lots of things you could notice. You might notice body sensations, internal dialogue, thoughts, images, memories, and emotions. When your eyes are closed and you turn your attention inside, everything you notice is something about you. The focus is on you and your parts. You might already be aware of a part, a situation, an issue or reaction that you're curious about. This is called a trailhead. You simply follow the trail marked by that part, focusing on it and getting to know everything you can about it. There might be a lot going on inside. If you spend some time paying attention, one part may begin to stand out.
Parts may be working very hard, toiling away automatically, without you even thinking about it. Sometimes parts are in conflict with each other. Sometimes we keep certain parts locked up. But every once in a while, they get out. These parts may scare other parts, engage in self-destructive activities, or do damaging things in relationships. Yet even these parts have positive intentions, as do all parts. And that is why we say all parts are welcome. We have all kinds of protector parts. Parts may be carrying heavy burdens. We may have internalized critic parts and child parts who feel the criticism and blame, often carrying burdens of low self-esteem, worthlessness, or a sense of being unlovable. We may need to retrieve hurt, wounded, or stuck parts from memories in the past. Ultimately, burdens can be released. And parts can be free of them forever, allowing them to rejoin the inner family of parts in a joyous reunion and take on new and more functional roles. The idea is to be mindful and curious toward your parts. Mindful means being separate from parts and not reacting to them. If you find yourself reacting to them, become mindful and curious about your reactions. Reactions are just other parts. We can notice our experiences or parts, but we aren't our experiences or parts. When we're blended with a part, we're completely absorbed by it. We are the part. We feel and think and sense and believe everything that the part does. As we start to unblend, self begins to look at the part, becomes more and more separated. When we separate or unblend, mindful and curious, we have the beginning of what can be called self. Self, capitalized, is our core experience, something everyone has. It has universal, common qualities. These can be summarized by 8 words that begin with C, so they will be easy to remember and recognize when present. Calm, curious, confident, courageous, clear, creative, connected, and compassionate. By separating and becoming mindful and curious, self-presence has already started to emerge as we recognize and separate from reacting parts.
judgment, anger, or fear, other aspects of self will emerge. When we separate and have curiosity, compassion, etc., toward our parts, we are forming healthy internal attachment relationships, which is inherently healing. Having space and inner peace is worth spending time with your parts to obtain. Ok, espero que os haya gustado. A mí me parece que aclara muchísimo, así que yo muchísimas veces se lo paso a los pacientes, ¿no? Para que ellos puedan verlo en casa. No voy a hablar mucho de las partes porque supongo que todos ya sí que tenéis este concepto bastante claro, pero bueno, solamente entender que todos tenemos un self que es sanador, que tenemos la capacidad autocurativa de sanarnos, ¿no? Que tenemos partes exiliadas que llevan cargas que tienen que ver con situaciones traumáticas del pasado o heridas de apego, y apagafuegos o bomberos y managers o gerentes, que son las partes protectoras que salen para tratar de protegernos de las cargas de los exiliados, ¿vale? Entonces, solamente para recordar un poquito, entender cuáles son los trabajos más comunes de los directivos, pues que pueden ser hiperalertas, controlando el entorno, a otros, al propio cuerpo, luchando, logrando, complaciendo, perfeccionistas, el crítico interno que todos tenemos, enjuiciando, que a veces es muy poderoso y muy difícil, partes que evitan riesgo, quitándose del medio, negando problemas o el significado que tienen, ahorrando energía o evitando la decepción, como los pesimistas, cuidando de otras personas, por ejemplo, niños que han invertido el rol y han asumido el rol del cuidador principal en su infancia, o partes preocupadas, ¿no? Igualmente, los apagafuegos o bomberos, me gusta llamarles apagafuegos porque es que apagan el fuego, ¿no? En general tienen que ver con todas las conductas autodestructivas, desde consumo de sustancias, adicciones diversas, autolesiones leves, hasta el suicidio, ¿no? Las conductas descontroladas, entre comillas, de los bomberos frente al control de los directivos suele provocar muchas críticas, de las partes críticas, ¿no? Y esto hace que se radicalicen y que a veces disparen unas a las otras, ¿no? Muchísimas veces están polarizados un bombero con una parte directiva, ¿no? Las partes bombero intentan distraer o calmar al exiliado con diversas maniobras, incluso embotándolo o disociándolo hasta que la emoción abrumadora se calme. Y hay también partes bombero que son impulsivas, es decir, hay dos tipos, ¿no? Las calmantes, embotadoras, generadoras de sueño y hasta disociación, y las partes impulsivas, agresivas, defensoras a ultranza, que están bajo la influencia del sistema noradrenérgico, la dopamina que activa la amígdala, la alerta, la defensa. Y estas partes se pueden manifestar también como hiperactivación del sistema nervioso y con conductas adictivas y hasta como enfermedades, ¿no? Entonces, déjame ver esta, ok. Luego estarían los exiliados, ¿no? Cuyas cargas típicas o roles típicos son sentimiento de vacío, vergüenza, culpa, abandono. Son creencias, sensaciones, emociones, recuerdos y energías de traumas antiguos que se han ido acumulando. Los exiliados llevan estas cargas, se fijan en el interior,
o encima de ellos como si fuera un virus y suelen ser estas, ¿no? Estas que tenemos aquí, aunque hay más. Cuando estos exiliados se sienten mal por algo que pasa en sus vidas actuales, tienen el poder de arrastrarnos hasta emociones dolorosísimas que antes habían sido separadas de la conciencia del self, ¿no? Cuando yo explico esto a veces a los pacientes también les introduzco un poco la teoría del apego, ¿no? Para explicar que hay veces que esas cargas tienen que ver con el no haber podido tener un apego, una relación de apego segura con sus cuidadores primarios, o pueden tener que ver con otros traumas que han sucedido en su experiencia a lo largo de su vida, ¿no? Y cuando les hablo a veces de apego seguro también les cuento cómo esto depende mucho, no es tanto el amor, no se define como que tus padres te quieran o no, porque a menos que sean unos psicópatas tus padres siempre te quieren, ¿no? Se define como la capacidad que tienen para darte seguridad, ¿no? Y cómo te facilita la estancia en esta vida si ellos te dan este apego seguro y no te la complica, ¿no? Porque si no luego te vas a tener que tratar y trabajar en el psicólogo. Dentro de estas características que te dan el apego seguro hay más, pero las fundamentales serían la capacidad para conectar con tu hijo, la capacidad para entender y ponerte al nivel de tu hijo y entender sus necesidades, la capacidad para ayudarle a explorar el mundo, acompañarle y no ser un padre o muy ansioso o muy evitativo, ¿no? Que le dé miedo todo o que te deje ir sin ningún cuidado, ¿no? Y la capacidad para ayudarte a regularte emocionalmente, porque eso hace que tú puedas regularte, aprender a regularte solo y en compañía, ¿no? A través de tu cuidador principal. Porque nosotros no nacemos con la capacidad de regularnos emocionalmente, es a través de ellos que podemos regularnos y aprender a calmarnos, ¿no? A ver. Bueno, y esto está sacado de uno de los libros, creo que el primero, de Richard Schwartz, un poco también para daros idea de cómo son, de qué tipos de partes hay y que podáis ahora pensar sobre vuestras partes, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, pensamientos o impulsos sexuales, puede haber una voz interna crítica, como hemos dicho antes, que me critica por mi aspecto o que me critica por no ser suficiente o no hacerlo suficientemente bien. Ansiedad que bloquea tu mente en situaciones de alto rendimiento. Impulsos de comer o beber en exceso. Celos o posesividad respecto de la pareja. Preocupación por el futuro. Estas partes preocupadas, que hay muchas ahora encima con el COVID. Duelo por alguien que ha fallecido o que te ha abandonado. Sensación de inutilidad o una voz que te dice que no trabajas lo suficiente. Miedo, partes que contienen miedo, que te impide correr riesgos o que te inhiben socialmente o inhiben tu vitalidad. El impulso de cuidar de los demás y descuidarnos a nosotros mismos, que también es muy frecuente. La rabia, cuando te sientes herido por alguien, las partes más enfadadas o con ira. Soledad, que surge cuando no estás distraído o cuando no estás con personas. Competitividad, partes competitivas que te hacen sentirte mal porque ves que los otros lo hacen mejor, te comparan. Necesidad de tener todo o a todos bajo control. Esas partes que necesitan control. Una sensación subyacente de incompetencia o de impostor. Esas partes máscara que muestran una aparente felicidad, pero que en realidad estás sintiendo otras cosas. El perfeccionista interno que no te permite cometer errores o pensamientos críticos que tienes sobre otras personas. La crítica puede ir no solamente hacia ti, sino también hacia afuera. La inercia que te hace sentarte frente a la tele o tumbarte en la cama. Este sería un bombero, ¿verdad? La sensación de desesperanza que convierte tareas sencillas en abrumadoras. La insatisfacción con el lugar que has alcanzado en la vida o con tus logros. O la sensación de haber sido una víctima. No sé si alguno de vosotros os sentís reflejados con alguna de estas partes.
Entonces yo lo que hago es que le explico al paciente, le digo que todos tenemos unas partes vulnerables debidas a situaciones vividas, como os he dicho, o heridas de apego, y intento hacer como un diagrama de este estilo con ellos, ¿no? Este es un poco para explicar, ¿no? Entonces les explico eso, que todos tenemos alguna vulnerabilidad, como miedo a no ser suficiente, o sentimiento de soledad, o sentimiento de abandono, y entonces intento colocar como un circulito ahí arriba con esas partes vulnerables y heridas, ¿no? Que serían los exiliados. Aunque veréis ahora que todas las otras partes que son protectores obviamente están protegiendo, es decir, debajo de ellos también siempre hay un exiliado al que están protegiendo, ¿no? Y entonces les digo que todos tenemos esas partes vulnerables alrededor de las cuales construimos nuestra personalidad, se ve obligada a construir otras partes que tratan de protegernos. Es decir, hay unas partes necesitadas de protección y otras partes de nuestra personalidad que nos protegen. Y esto del concepto de partes, que no todo el mundo le parece bien al principio, ¿no? O sea, luego ya entran con este lenguaje, ¿no? Pero hay gente que es reticente a oír este lenguaje de partes. Y a mí muchas veces me gusta explicarlo diciendo, por ejemplo, alguien te invita a salir esta noche, ay, ¿qué te parece si vamos esta noche al cine y después a cenar y tomar algo? Y la persona que te contesta, ay, no sé, por una parte me apetece un montón salir y disfrutar y moverme, pero por otra parte me quedaría tumbado en el sofá viendo tele y estoy súper cansado, ¿no? Entonces en nuestro propio lenguaje diario tenemos este concepto de partes todo el tiempo, por una parte, por otra parte, y es un poco que vean cómo todo eso son nuestras voces internas, ¿no? En realidad es como una parte de nosotros quiere una cosa, otra parte de nosotros quiere otra. Y justamente empiezan los conflictos cuando tienen opiniones diferentes, ¿no? O quieren cosas diferentes. A veces me apunto cosas del lenguaje porque me hace muchísima gracia. De repente me doy cuenta de cómo estamos todo el tiempo diciendo este lenguaje de partes en español y cómo concuerda, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, que yo no sé, supongo que vosotros también, cuando decimos, bueno, espérate, vamos por partes, ¿no? Y entonces a mí esto me hace gracia porque es como cuando tú estás intentando hablar con una parte y tienes que separar a las demás para poder hablar con una sola parte, ¿no? Vamos por partes, es decir, voy a prestar atención a cada una de forma singular y de forma única y luego seguir escuchando a las demás, ¿no? Pues igual, ¿no? Entonces, en este tipo de cosas me río y comento con ellos, ¿no? Cuando se me ocurren. Bueno, entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo. Todos tenemos unas partes vulnerables producidas por traumas o por heridas de apego, y todos tenemos unas partes en nuestra personalidad que o bien tratan de protegernos, que no sintamos esas emociones y se adelantan a ello, se adelantan para que no suceda, y son las partes que previenen, a las que llamamos directivos o gerentes o managers. O tenemos otras partes que nos protegen de una forma mucho más impulsiva cuando ya la carga o las partes vulnerables se sienten con mucha intensidad en la vida diaria, ¿no? O algo hace que se desencadenen o se disparen, ¿no? Y esas partes tratan de venir a apagar el fuego, y esos son los bomberos. Y lo hacen como sea, y no les importa si tienen efectos colaterales. Es como si a un bombero le dices, ay no, pero no me estropees los muebles mientras apagas el fuego, que me los vas a llenar de agua. Pues no, o sea, la parte viene a apagar el fuego y no le importa para nada cómo va a dejar luego la casa, ¿no? Si la deja toda inundada de agua. Entonces les explico que todos tenemos partes parecidas a estas que muestro aquí, ¿no? Pues partes complacientes, ¿no? Que tratan de, por ejemplo, agradar a los demás de forma que me quieran a mí, ¿no? Es decir, una de mis partes vulnerables sería necesidad de que me quieran, necesidad de ser visto o sentirme solo o sentirme que si no me abandonan, ¿no? Entonces tengo partes, o sentirme rechazado, entonces tengo ese tipo de partes vulnerables, y entonces
tengo una parte de mi persona que intenta complacer o agradar o cuidar de forma que me quieran, ¿no? Y es una forma de prevenir, porque aumenta la probabilidad de que me quieran si yo me adapto. Tenemos también partes, por ejemplo, muy trabajadoras, que intentan esforzarse mucho, hacerlo muy bien, son muy perfeccionistas. Por ejemplo, están trabajando a veces para cubrir exiliados o cargas del estilo sentirme no suficiente, sentir que no valgo, sentirme sin valor, y es una forma de aumentar la probabilidad de que las cosas me salgan bien y entonces me valoren. Pues, por ejemplo, estarían las partes trabajadoras haciendo ese trabajo, ¿no? Las partes críticas o exigentes o perfeccionistas que tenemos aquí a la derecha, igual, ¿no? Muchísimas veces lo que intentan es que yo mejore. Lo que intentan es, me dan con el látigo, pero su verdadera intención, y es lo que también siempre decimos, que no hay partes malas a todos los pacientes, porque la intención de cada parte es diferente a el efecto colateral que pueden producir. Porque obviamente, y mira, otra cosa del lenguaje, ¿no? del español, tienen una visión parcial, es decir, las partes hacen un trabajo y se dedican a eso. Es como si hicieras un trabajo en cadena en una fábrica, ¿no? Cada uno está especializado en una cosa y su visión es parcial. Estoy viendo para que tú no te sientas no suficiente, así que yo hago todo lo que sea para que tú no te sientas no suficiente, pero me olvido de si descuido a mi familia, de si no estoy conectando emocionalmente con mis hijos o me estoy perdiendo pues cómo crecen mis hijos y la vida con mis hijos porque estoy solamente dedicada al trabajo. Es decir, no están viendo el resto, no están viendo todo el sistema, están viendo solo una parte, tienen una visión de túnel. Les explico, por ejemplo, partes impulsivas o compulsivas, ¿no? Las partes vigilantes. Voy primero con las partes vigilantes preocupadas, ¿no? Porque también estas son muy típicas, ¿no? Están tratando de prevenir que nada malo suceda, ¿no? Están, por ejemplo, son las partes obsesivas, ¿no? Las que le dan muchas vueltas a las cosas. Y les explico que muchas veces están las que se adelantan para prevenir y también las que miran hacia atrás y simplemente quieren que no lo vuelva a hacer de esa misma manera, que serían las partes críticas. Son obsesivas, pero son críticas, ¿no? Están chequeando todo lo que he hecho atrás para criticármelo, para que no vuelva a suceder. O las que van hacia el futuro, las que vigilan el futuro, que vaya a ir todo bien y están previniendo eso. Y para eso utilizan algunas compulsiones, ¿no? Por ejemplo, trabajar mucho o cualquier cosa, o pensar mucho. También les explico partes impulsivas, ¿no? O partes que desconectan y apagan, explicándoles que esos son los apagafuegos, ¿no? Pues comer en exceso para calmar, desconectar o no pensar como forma de no sentir cierto malestar, que tenga alguna parte vulnerable, partes evitativas que evitan a lo mejor conflictos o que evitan estar con otras personas como forma de prevenir, por ejemplo, el rechazo o como forma de no sentir, por ejemplo, vergüenza, que sería otra de las cargas que puede tener un exiliado, partes que somatizan. Todo esto a veces están mezcladas, o sea, las tengo puestas así, pero a veces dentro de la misma parte tienes a lo mejor la obsesiva que somatiza. O sea, no tiene por qué ser un ente separado, porque cada parte puede tener emoción, pensamiento, una conducta, es una subpersonalidad completa, ¿vale? Que puede tener más de una de estas partes, ¿vale? Entonces, les explico un poco esto, les explico y les pongo estos ejemplos y entonces enseguida ellos empiezan a hablar, ¿no? Vale, venga, vamos a ver, dentro de tus partes vulnerables, ¿tú qué sueles sentir? ¿Más dirigidas hacia no ser suficiente? Ya me lo puse. Un tropezón. Ok, ¿estás por ahí, Leo?
Sí, se me cayó el sistema, pero se restableció. No sé qué pasó por el lado de ustedes, perdón. Ok, ya estamos aquí. ¿Por dónde iba? Me perdí. De cómo llenan el consultante las partes y queda un mapa más o menos así. Sí, sí. Entonces, más o menos esto es lo que acabo haciendo. Ah, ya sé lo que estaba diciendo. Me gusta hacerlo porque, aunque no es representativo del total de sus partes, porque a lo largo del trabajo salen más partes, pero sí son como las partes principales. Y el hecho de que ellos sepan que, por ejemplo, tienen una parte complaciente o tienen una parte enfadada o tienen una parte que se pone la coraza o una que se apaga y se queda agotada, el hecho de que ellos sepan de estas partes les ayuda a darse cuenta de ellas durante la semana, de forma que si yo me doy cuenta de que mira, está saliendo la parte complaciente, ya me estoy separando de la parte, ¿no? Entonces, por eso decía en el título, que no me acuerdo ya ni qué título puse, Leo, a esto, pero era una forma de acercarse y separarse a la vez, algo así puse, ¿no? Porque cuando haces este mapa te acercas a tu mundo interno y a la vez te separas de tus partes, ¿vale? Entonces, lo que me gusta hacerlo por eso, porque de alguna manera les da una visión de su mundo interno y les ayuda ya a empezar a hacer un unblending, una separación de los protectores a lo largo de la semana. También les explico que aquí obviamente en el centro estaría el self, que es cuando yo estoy libre de todas estas partes porque están relajadas, porque están más separadas y me dan espacio y emerge quién soy yo realmente, ¿no? Y aquí definimos cuando no tiene todas estas voces internas cómo se siente la persona. Les ponemos algún ejemplo en alguna situación donde se hayan sentido con esa sensación de conexión y de self. Y es una forma de que ellos vean cómo cada parte, es decir, aquí es otro concepto que les explico. Cada parte, la parte que está dentro, digamos, forma parte del self, porque cada parte tiene información importante y son recursos importantes para el self, y cada parte tiene self. Así que yo diría que cada parte de estas, la mitad, cuando estás a la mitad, estás en self y forma parte de tu self. Solamente si se sale fuera, es decir, si la parte se va al extremo, es cuando toma el control y cuando puede tener efectos devastadores para el resto del sistema, porque esa parte se haría más grande y ocuparía el lugar de los demás y no tendrías esa visión de todo tu sistema, que es cuando estás en self, que te permite ver y escuchar a todas tus partes y dar una respuesta desde el self, ¿no? a cualquier situación que emerja en tu vida. Entonces les explico eso, ¿no? Les explico que estar en self es esto y que tu self tiene un poquito de cada parte y que tu personalidad está completa cuando tienes un poquito de cada una de ellas y que todas son valiosas y que solamente cuando se van al extremo es cuando crean conflictos entre otras partes y conflictos internos. Al lado les pongo el corazón que es una forma de representar, y yo les digo, vale, ¿y esta parte te gusta, no te gusta o te gusta a medias? Y entonces lo represento así con ellos, ¿no? Pues la complaciente me gusta a medias, la coraza no me gusta, la inflexible sí me gusta, ¿veis? Entonces esto de alguna forma también me ayuda a ver qué tipo de conflictos o qué partes de su sistema le crean más conflicto internamente. Y bueno, y les pongo un nombre. Les pongo un nombre para que ellos luego lo puedan recordar o les pone el paciente el nombre, ¿vale? ¿Cómo llamarías a esta parte para que luego te acuerdes de ella durante la semana? Bueno, pues imagínate esta, se culpa, se castiga, todo esto lo haces con la persona, ¿vale? Te dice, pues esta parte mía se culpa, se castiga, es obsesiva, machacona, autocrítica, no sé qué. Y vale, ¿cómo quieres llamar a esa parte? Pues venga, sargento, vale. Y entonces luego podemos hablar, vale, ha salido la sargento esta semana y las mencionamos, ¿no? Y lo que pone entre paréntesis es ¿desde cuándo crees que esa parte está en tu vida? ¿Desde cuándo crees que aparece esa parte? Y curiosamente dicen edades que son muy parecidas a lo que luego sucede, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Se me fue. ¿Vale? Entonces, como veis, cada parte tiene también una edad que está dentro, que es cuando la persona cree más o menos que aparece esa parte.
Debajo, esto es opcional, se puede poner o no. A veces les pongo qué necesitaría esa parte para no tener que culparse o castigarse, o para qué hace esto, para poner control, ¿no? De alguna forma estamos viendo también el trabajo de la parte o la necesidad que tiene por el exiliado que tenga, ¿vale? Esta protege del fracaso, o qué necesitaría esta parte vulnerable para no sentirse así, pues seguridad, amor, conexión. ¿Qué necesitaría la parte complaciente? ¿Cuál es su necesidad? Pues amor, gustar, no estar sola. Esta, pues valía, reconocimiento, control. Esta parte agotada que somatiza y se pone triste o se queda abatida y sin energía, ¿qué necesita? Pues necesita paz, necesita ser escuchada. Y todo esto te lo dice la persona sin más, no necesitas hacer una meditación. Obviamente esto es un trabajo puramente intelectual, racional con la persona, pero es una forma de introducirle. A partir de ahí puedes empezar a meditar, porque ya entiende un poco, ya está empezando a entender un poco de qué trata este tema, ¿no? Y el sistema interno. Bueno, a ver, no sé si os gustaría hacer un pequeño ejercicio de pensar un poco sobre estas partes y cuáles de estas tendríais vosotros, con cuáles os sentís identificados y hacer yo puedo o mandaros luego estos diagramas, estos mapas, estas plantillas, para que luego podáis también completarlo vosotros o completarlo con vuestros pacientes si os gusta. No sé si queréis hacer un trabajo individual. ¿Cuánto tiempo tendríamos, Leo? Esto es hasta nos queda como 50 minutos, ¿no? ¿O cuánto No, yo diría 20 minutos, pero nadie nos obliga a cortar. Lo que pasa es que tampoco te quiero dejar trabajando hasta las 12 de la noche. Bueno, ok. Entonces el mapa de partes, si queréis, lo hacéis porque esto también es verdad que lleva un tiempo para cada uno de pensar sobre cuáles son sus partes internas. Pero bueno, sí me gustaría, porque luego la meditación la estaba haciendo con referencia a esto, ¿no? Sí que me gustaría que, aunque solo sean 5 o 10 minutitos, cada persona pudiera pues coger un papel y hacer un dibujito de qué partes. Si tengo una parte complaciente, si tengo una hipertrabajadora, si tengo una enfadada, si tengo una obsesiva, preocupada, si tengo una con ansiedad y muy somática, si tengo una evitativa, si tengo una triste y obviamente la vulnerable, ¿no? Así que si os parece bien, aunque solo sea 5 minutitos, sin poner todas las características, ¿no? Como pongo yo aquí, simplemente mencionar la parte. ¿Nos guiamos del anterior Ok. o de esta? Ahí. Ahí está. Gracias. Está muy buena esta diapo. Me siento identificada con cada una de esas partes. Las puedo ubicar. Te aseguro que cada vez que yo le digo esto, al final casi todos los pacientes me acaban diciendo las mismas partes, ¿vale? Bueno, puede que uno no tenga una complaciente y tenga una más agresiva, pero casi siempre coincide, muchísimas partes son iguales en todo el mundo. Después de ver este diagrama, yo converso mientras todos trabajan, ¿viste? Me doy cuenta de cuánto podemos trabajar, porque a veces trabajamos solamente sobre donde nos aprieta mucho el zapato y después como que aflojamos un poco. Y sin embargo, si te pones a buscar un poquito, hay partes, muchas, que necesitan ser vistas, ser atendidas, ser comprendidas, ser descargadas. Esto es para una de las cosas que también sirve, ¿no? Como para poder ser consciente de todo el sistema, porque imagínate que estás más en una parte ahora, entonces cada vez que vienes a consulta
te pones a hablar de una parte muy preocupada, muy obsesiva, y solo estás hablando de esa, ¿no? Y hay muchas otras partes que están implicadas en ese trabajo, ¿no? Que muchas veces están polarizadas y que no van a permitir que terminemos de recuperarnos o de separarnos de la parte obsesiva si no miras a las otras, ¿no? Respondemos acerca si lo mismo que has puesto en el otro cuadro, o sea, si nos afecta demasiado, un poco, o si nos gusta Sí. bastante o poco, o la mitad. Claro, si te da tiempo, pon un corazón a medias o un corazón tachado. Ya. Ahora sí. Vamos. Ahora sí necesito el otro cuadro. No hay problema. Esto también está muy bonito, me recuerda el trabajo de Michel Glass, que te sugiere hacer fichitas de partes. No lo conozco. Ah, ¿no? Sí, ella sugiere, por ejemplo, cuando vas a consulta, la primera vez surgen, no sé, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Entonces, ir llevando un registro de lo que va surgiendo en cada momento, ¿no? Después sugiere una fichita de cada parte. En esa ficha puedes poner todo lo que quieras de esa parte. Si descargó, cómo descargó. Así, eso también lo tengo yo en el curso introductorio. Yo muestro también una ficha que yo hago de donde pongo la parte como lo que está protegiendo y si luego hemos descargado o no hemos descargado el exiliado, ¿no? El trabajo que nos queda por hacer, como es una forma de organizar al terapeuta también para ver por dónde vamos y seguir un trabajo, ¿no? Que no se disperse, porque con esta terapia es muy fácil si no te viene el paciente con una parte nueva y venga, pues vamos a esa parte y no cierras otros trabajos, ¿no? Y Richard Schwartz te dice que no, que en la medida de lo posible, a menos que haya algo súper grave, tienes que tratar de terminar lo que pasó en la sesión anterior, ¿no? Porque hasta que no descargas no liberas el sistema, ¿no? No se sana, ¿no? Estuvo muy lindo cuando se presentó en el seminario que organizó México, Collective Roots, que le preguntaron algo de eso, y él contestó que, dice, ¿qué pasa si la persona en la otra sesión dice que se le prendió fuego la casa y quiere hablar sobre eso? Un ejemplo tremendo, ¿no? Se te prendió fuego la casa. Y dice Richard, pues sí, me parece muy bien, vamos a hablar de eso, pero primero hablemos de lo que teníamos pendiente. El ejemplo fue tan gráfico que no se me olvidó nunca más. Yo no soy tan extrema como Richard, es decir, que si se le ha incendiado la casa, sí voy a hablar de la casa ese día, pero voy a recordar que a la siguiente sesión voy a volver donde estábamos antes. Sí, yo o sea, soy que muy... si hay algo muy grave, obviamente sí, porque no vas a poder trabajar, ¿no? El resto, porque eso está ocupando tu mente por encima de todo, ¿no? Ahora, si cada vez te trae algún problema extremo, entonces ahí hay que replantearse qué está pasando, ¿no? Cuando estéis listos, vosotros me ponéis un... Una pregunta, esto que está en el centro, que dice tranquila, segura, social, etcétera, conectada, que son como partes del self, ¿también podrían ser partes? No, este es el self. Pero sí, una parte puede contener una parte de tranquilidad. Por ejemplo, a lo mejor la parte agotada está tranquila también, ¿no? Ok. O sea, como yo os decía, todas las partes contienen self, ¿no?
y yo lo represento así justamente, ¿no? Lo que está dentro, ¿no? Lo que está aquí adentro, ¿no? Digamos, lo que está dentro de la circunferencia representaría que todas estas partes tienen self y forman parte del self. Y en general las partes nos están dando recursos a nuestra personalidad y nos están dando información muy útil que cuando te la transmite y es el self el que habla por la parte y el que toma acción por la parte, por la información que le está dando la parte, ahí está perfecto, ¿no? Ahí está completo, ¿no? Si la parte toma el extremo, la parte de afuera toma el control, entonces no, porque ya no es el self el que se está haciendo cargo, ¿no? Ya es la parte la que habla. Para marcar si está dentro del recuadro o se sale, ¿se puede utilizar alguna escala, un número o algo? ¿Podrías? Mira, sería interesante. Porque a lo mejor tengo algo que está dentro de, que tiene parte del self, no me rebasa, no se sale como de ese recuadro, pero a lo mejor un indicador es que se sale. Sí, o la dibujas más gorda, ¿no? O ese círculo lo dibujas más gordo, ¿no? Como que ocupa mucho más lugar. Puede ser hasta por tamaños, este la tengo chiquito, este lo tengo... Yo le pongo colores, por ejemplo, a las partes más agresivas les pongo el rojo, a las partes vulnerables le pongo el rosa. Hago este tipo de cosas porque además también luego me acuerdo y el paciente también. Y también sería interesante si lo puedes dibujar más chiquita o más gorda. Lo que pasa que como yo le estoy metiendo ahí tantas características dentro, pues necesito tener el espacio, ¿no? Pero en cada sesión o en cada momento la persona puede tener una parte que ocupa mucho más espacio dentro del sistema y es más grande y luego la otra más chiquitita, ¿no? Porque nos está atendiendo, ¿no? Yo lista. Sí, vamos a parar ahí porque si no, ya podéis seguir después. Ok, pues seguimos. Entonces, aquí tengo un vídeo de simplemente una vez que hacemos ese mapa de partes, o sea, yo diferencio los dos mapas de partes distintos, ¿no? El mapa de partes general, que sería este, y donde le hablo a la persona de las distintas partes y un poco de cómo funcionamos y los conflictos que se crean entre las partes.
Y después ya sería el mapa, que no sé si Michelle Glass o Nancy Sowell, por ejemplo, otra gente te dice que puedes hacer y que también es muy visual para el paciente, ¿no? Que es cuando el paciente te empieza a hablar y es como el trailhead, esto que llaman el trailhead, como el seguir el camino, ¿no? O sea, el ir desgranando lo que te está diciendo y ponerlo tú en lenguaje de partes, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo algo que es súper sencillo, pero os lo muestro solamente un poquito para que esta es muy sencilla. No, no os lo muestro. De todas maneras, no os lo muestro, a ver. No importa, porque esto era un trabajo con un paciente, pero era una muestra muy sencilla. Os voy a leer una, ¿no? De algo que puede decir un paciente. Si puedo volver a mi documento. Vale, entonces lo que os decía, ¿no? El primer paso sería traducir el discurso del paciente al lenguaje de partes. Entonces, os voy a leer un discurso de un paciente, a ver dónde lo tengo, y me gustaría que vosotros identificarais las partes y luego pudiéramos comentar qué habéis escuchado vosotros y si podéis sacar las partes, lo podéis traducir vosotros a las partes que tiene la persona, ¿vale? Así que atentos. Estoy muy, muy cansada. Soy como mis hijos pequeños, ¿sabes? Como cuando se cansan en exceso y están molestos y no se pueden dormir. Pues yo igual, cada día me voy a la cama muy tarde y al día siguiente estoy muy cansada. Y eso me preocupa, ¿sabes? No descansar suficiente, porque quizás me enferme. Pero cada día me digo, hoy me voy a acostar pronto, voy a apagar la tele y el ordenador a las 11 y me voy a ir a la cama a las 12, pero al final llega la hora y no apago. Estoy como absorta y no me doy cuenta, pierdo la noción del tiempo. Otras veces llega la hora y me doy cuenta porque me pongo a lo mejor una alarma, pero estoy en el ordenador trabajando con algo y me digo, bueno, solo voy a terminar esto que aún me da tiempo de dormir suficiente y al final el tiempo se me va. Otras veces llega la hora y estoy viendo una serie que me engancha a ver un capítulo más y me quedo un poquito más y al final otra vez me engancho. Y claro, a la mañana siguiente me levanto fatal, me enfado conmigo misma, me digo que soy una descontrolada, que doy mal ejemplo a mis hijos, que además estoy tan cansada que no les atiendo bien, al día siguiente no tengo ganas de jugar con ellos. Y vuelta a empezar, me propongo hacerlo bien esa noche y así una y otra vez. A ver, ¿necesitáis que lo lea otra vez? ¿O algún voluntario para decir qué partes veis? Yo encontré un montón. Eso es. Una parte cansada, partes preocupadas, partes saludables, partes rebeldes, partes dispersas, directivos, su parte adolescente, partes críticas. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más? Me pasó igual que a Norma, encontré igual casi las mismas. Okay. Sí, yo también, si las digo es repetir. Ajá, ok. Fenomenal, pues hago algo así, mirar. Intento traducirlo en un lenguaje de partes. Ay, otra vez que esto no funciona. Ahí está. Entonces, le pongo que hay como dos equipos, ¿no? Hay un equipo, el de la izquierda, que es un manager preocupado por su salud, por hacerlo bien. Un manager responsable que quiere que se cuide, ¿vale? Y enfrente hay otro equipo. Y en ese equipo hay un bombero que desconecta y le distrae.
un manager que trabaja en exceso, un bombero que se engancha a series, ¿vale? Como consecuencia de este equipo sale un directivo que es crítico y que le critica y vuelta a empezar, ¿no? Entonces le hago esta especie de gráfico, ¿no? Y como hay veces que las partes polarizadas van en equipo, van en bloque, como es este caso, ¿no? Que este era un discurso complejo y largo y lo hice a propósito para que pudierais detectar todas esas partes, ¿no? Y para que veáis cómo a veces no es tan sencillo el trabajo, porque crees que, yo qué sé, trabajando al bombero que desconecta ya vas a arreglar el sistema y en realidad no, porque resulta que tienes otros más apoyando que se acueste tarde esa persona, ¿no? Igualmente, saber que lo que indican en general en la terapia de EFS es que muchas veces no puedes trabajar el bombero antes si no trabajas primero el manager. El manager. Dicen que trabajes primero el directivo en la medida de lo posible. Aunque bueno, luego a veces, dependiendo de cada persona, si necesita empezar por la parte, intentas empezar por la parte bombera. Y si luego se te atasca el trabajo en el medio, pues te tendrás que ir al directivo, ¿no? Pero ellos dicen que siempre es más fácil si trabajas primero los directivos que las partes extremas, a menos que sea una parte suicida, que entonces tienes que empezar por ahí directamente. Entonces, este es el pequeño mapa de partes, de traducción, de poner en lenguaje de partes cuando un paciente te está hablando, haciendo un discurso, y entonces tú le puedes mandar incluso este dibujito. Yo muchas veces le hago una foto a este dibujito que hacemos en la sesión, se la mando a su móvil, de forma que lo pueda ver durante la semana. Ay, está saliendo este o está saliendo aquel. Y como os digo, es una forma de hacerse presente, de que el self esté presente, de poder empezar a separarse, ¿no? Muchas veces lo que le digo es eso, las primeras sesiones, ¿y qué tengo que hacer? Mucha gente me dice, ¿y qué tengo que hacer? Nada, simplemente intentar observarte, darte cuenta cuando sale una parte de estas que hemos hablado o que hemos pintado en tu mapa, ¿no? Cuando está saliendo una o cuando sale otra. Simplemente darte cuenta que están ahí, nada más. Porque para mí eso ya es mucho, ¿no? Es empezar a separarse. Bueno, pues si os parece, al final, como dice Nancy, como dice Richard y como dice todo el mundo, ¿no? De IFS, nuestro trabajo es traer esperanza a que podemos trabajar con todas estas partes y darles la esperanza de que podemos hacerlo ahora de otra manera, desde el self, ¿no? De que ya no están ahí en ese momento y en ese lugar donde sus exiliados. Y bueno, os propongo, bueno, aquí dejo mi correo electrónico por si alguien quiere estos diagramas y que se los envíe, pues que me escriba y yo les mando, ¿vale? Y si queréis, hacemos ahora para acabar una pequeña meditación chiquitita para que sea un trabajo completo, a menos que primero que queráis hacer alguna pregunta antes de cerrar con esa pequeña meditación. No, todo ha sido muy claro, creo. Te agradezco muchísimo. Me alegro. ¿Todo claro? ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? Sí, no, muchísimas gracias. Perfecto. Gracias. Perfecto. Pues nada, entonces si queréis, hacemos esta pequeña meditación. Vamos a meternos un poquito hacia adentro. Para ello podemos cerrar o entrecerrar los ojos y enfocarnos en la respiración por unos instantes, cómo entra y sale el aire. Cómo al inspirar se expande el pecho y el abdomen y al expirar se contrae. Vamos a expandir ahora el foco de atención a todo el cuerpo. A la vez que seguimos atentos a nuestra respiración, vamos a fijarnos también en nuestro cuerpo. En cómo se siente. Y vamos a llegar a cada una de nuestras partes.
llevando el oxígeno a cada célula de nuestro cuerpo. Y vamos a tratar de notar las partes, emociones, sensaciones o pensamientos que han salido hoy durante el trabajo con el mapa. Simplemente chequea con ellas cómo están. Puedes notar si alguna de ellas está más activa o alguna está enfadada. O tal vez alguna dolida porque no te habías percatado de su existencia hasta ahora. Mira a ver si hay alguna de ellas que necesita de tu atención. Y acércate con curiosidad y compasión. Deja que note tu presencia y tu cariño. Deja que sepan que te importa, que todas te importan. Y recuérdale a estas partes quién eres tú, que ya no eres un niño, que estás aquí para atenderles, para escucharles y ayudarles ahora. Hazles saber que tomas el compromiso de escucharles y atenderles a todos ellos, ahora que comienzas a conocerles mejor. Para que ellos puedan notar tu presencia y te conozcan, puedes pedirles que se relajen y que abran un espacio dentro de ti ahora. Que traten de separarse un poquito más de ti, con su energía, solo por unos minutos. Si están dispuestos a darte ese espacio, entonces empezarás a notar un cambio dentro de ti, más paz, menos ruido. Quizás tu postura cambie, tu corazón se abra más. Tal vez te empieces a sentir una energía que vibra y recorre tu cuerpo. Quizás llega hasta tus dedos. La energía del self sanadora. O quizás notes una profunda calma. Y si tus partes no quieren darte tanto espacio ahora, también está bien. Puedes quedarte ahí conociéndoles un poquito más, mejor.
Y cuando esté bien para ti, puedes decirles a tus partes que pueden regresar. Y puedes ir cambiando tu enfoque desde dentro hacia afuera de nuevo. Tomando una profunda respiración, si eso te ayuda. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, súper bien. Mis partes se fueron a Bacalar y mi self al mar. Qué bien. Gracias, muchísimas gracias. A vosotros. Un placer estar con todos vosotros y conoceros. Muchísimas gracias, Ana Clara, del mismo modo. Gracias, Leo. Gracias por todo lo que haces por IFS. Muchísimas gracias, yo también muy bien, a pesar de tener ya rato sentados aquí varios de nosotros. No, lo pesado que es de mis partes no está. Lo pesado de la jornada, pues eso sí. Gracias. Claro, gracias. Gracias por Gracias. Gracias. Gracias, Rosa. Me encantó el mapeo. Me Me encantó. Y me va a ser muy útil. Me alegro. Ya nos veremos por algún curso por aquí. Gracias, Ana Clara. Un abrazo, un beso muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo de la mariposa. Chao. Bendiciones. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Gracias a todos. Gracias, Leo. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Ana Clara. Ana Clara. Gracias, Ana Clara. Qué bueno que estuvo. Hasta luego.